Muy buenos días a todos. Vamos a conversar un poquito sobre los anestésicos locales, que son fármacos que se caracterizan por bloquear justamente la transmisión nerviosa, eh, produciendo justamente un bloqueo a nivel del potencial de acción de la fibra nerviosa. Estos fármacos son de utilización múltiple en diversas circunstancias que vamos a ir conversando y de mucha utilidad en la práctica médica. Con respecto a la historia, podemos recordar que fueron los indígenas de la región de los Andes quienes primeramente describieron el efecto de entumecimiento, adormecimiento de los labios, de la lengua, posterior a la mascación de las hojas de coca. Esto llevó justamente a algunos investigadores químicos a echarle ojo un poco a la hoja de la coca. En el año 1860 aproximadamente, un químico, Niemann, fue el que aisló la cocaína de las hojas de coca. Posteriormente, Sigmund Freud fue describiendo las propiedades de la cocaína en los diferentes órganos, primeramente evidenciando, haciendo pruebas en animales. Y en el año 1884 aproximadamente, un químico alemán de apellido, a ver un poquitito, si me acuerdo, Kohler fue el que justamente realizó la utilización, la prueba de la cocaína por vía tópica a nivel ocular. Primero en animales, donde percibió que no sentían la cola del alfiler al tocarle los ojos, y posteriormente en sí mismo. Entonces, esto fue el primer reporte, y posteriormente fueron ahondándose más en las propiedades anestésicas de la cocaína. Pero el problema era justamente las otras propiedades que generaban justamente adicción y dependencia, ponían eufórica a la gente y de repente no era muy controlable. Entonces, posteriormente se sintetizó a partir de la cocaína la procaína, con fines más anestésicos. Los anestésicos locales actúan a nivel de la membrana celular, bloqueando los canales de sodio que son voltaje dependientes. De esta forma se evita la generación de los potenciales de acción y se impide la transmisión del impulso nervioso. Es importante conocer la clasificación de los nervios periféricos en base al diámetro que poseen, porque esto va a justamente hacer comprender el concepto de bloqueo diferencial anestésico, en el cual a simple modo tenemos que tener en cuenta de que las fibras más finas necesitan una menor concentración del anestésico local y son las que primeras se van a anestesiar. Por ejemplo, las fibras sensitivas y las térmicas son las que generalmente se anestesian primeramente. Es por eso que cuando se hace, por ejemplo, un bloqueo del plexo braquial, lo que primero se presenta es una pérdida de la sensibilidad térmica, que son las fibras más finas. Y posteriormente va disminuyendo la sensibilidad progresivamente hasta que por último se presenta el bloqueo motor, en donde los haces motores son los más gruesos. Entonces el concepto de bloqueo diferencial evidencia de que hay una discriminación del tipo de bloqueo anestésico producido según el tipo de fibra que se vaya anestesiando. Y esto depende mucho de dónde está ubicada la fibra y del diámetro que tiene la misma. Es interesante conocer algunas propiedades ligadas a los anestésicos locales, como por ejemplo la potencia. Existen anestésicos locales que son más potentes que otros, y esto está relacionado con su lipofilia. Los que son más lipofílicos atraviesan más fácilmente la membrana lipídica para ejercer sus efectos correspondientes.
Entonces, esta es la propiedad que justamente se relaciona con la potencia anestésica. Por ejemplo, la bupivacaína es mucho más potente que la lidocaína. En este contexto y con estos anestésicos locales también esta potencia anestésica, perdón, también se relaciona con la toxicidad que ofrecen en algunos tejidos. De hecho, la bupivacaína es más tóxica que la lidocaína también. Luego, si hablamos de duración de acción, esto está muy ligado a lo que es la concentración y la dosis que utilizamos del anestésico local. Si nosotros utilizamos una mayor concentración del anestésico local, la duración de acción va a estar más prolongada. Depende mucho también de en qué territorio vamos a utilizar, porque si vamos a utilizar en un territorio donde tenemos terminaciones nerviosas finas, como por ejemplo a nivel de la muñeca en los dedos, entonces la concentración que necesitamos es mucho menor. Al contrario de que si vamos a trabajar en una zona en la cual trabajamos con nervios mucho más gruesos, como por ejemplo a nivel del plexo braquial, en el cual vamos a necesitar una concentración mayor para obtener un efecto adecuado. Pero en síntesis, a mayor concentración, mayor duración de acción. Con respecto a la latencia, que es el inicio en el cual el tiempo que tarda en iniciarse los efectos correspondientes, esto está relacionado con el pKa del anestésico local. ¿Qué es el pKa? Si ustedes lo recuerdan, es el pH en el cual el producto se disocia justamente en una parte ionizada y en otra parte no ionizada. El 50% está disociado, se ioniza. ¿Cuál es la parte que ejerce el efecto? La parte no ionizada. ¿Ok? Entonces, cuando este pKa de la molécula en el cual tienen 50% de su molécula no ionizadas, que son las que van a ejercer el efecto, y estas se encuentran más cerca del pH fisiológico, entonces la latencia va a ser menor, va a actuar más rápido el medicamento. O sea, el pKa de los anestésicos locales generalmente oscila entre 7.5 y 9. Si el pKa es 7.5, va a actuar mucho más rápido que si el pKa de este anestésico local es 9. ¿Por qué? Porque está mucho más cerca del pH fisiológico. ¿Ok? Entonces, cuando el pKa está más cerca del pH fisiológico, entonces actúa más rápido, la latencia es más corta. Existen modificaciones, por ejemplo, que pueden explicar algunas situaciones, como por ejemplo en una infección. ¿Qué pasa en una infección? Hay una infección de rodilla. Entonces, el cuadro infeccioso genera un pH mucho más ácido. Ese pH de 7.25, 7.35, entonces baja mucho más a nivel local. Entonces, ¿qué hace? El pH en el cual tiene que actuar el anestésico local se aleja mucho más de su pKa. Y esa es la explicación por qué en medios en los cuales hay un proceso infeccioso el anestésico local no surte muchas veces el efecto deseado. Porque el pK del mismo anestésico local está ya demasiado alejado del pH en el cual tiene que actuar. Lo que me olvidé no les comenté con respecto a la duración de acción también influye la utilización de vasoconstrictores. Muchas veces los anestésicos locales se utilizan justamente con vasoconstrictores como la epinefrina para prolongar la duración de acción. ¿Qué es lo que hacen estos vasoconstrictores? A nivel local justamente producen una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la zona para que se impida
la reabsorción de los mismos al torrente sanguíneo y que sean eliminados. Entonces permanecen mucho más tiempo en el lugar de acción. Con respecto a la clasificación, tienen que manejar dos clasificaciones principalmente, según la estructura química, en las cuales podemos dividirla en ésteres y amidas, o en aminoésteres y aminoamidas, y según la duración de acción, en que tenemos a las que tienen una duración corta, una duración intermedia y una duración prolongada. De este grupo tenemos que tener en cuenta que son las aminoamidas las que hoy en día tienen una utilidad clínica. Si vemos entre los aminoésteres, quizás la benzocaína es la que sigue vigente, se la utiliza en caramelos para el dolor de garganta. El resto ya no. Con respecto a la farmacocinética, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos fármacos se administran localmente en el sitio en el cual nosotros deseamos que ejerzan su acción. Generalmente se realizan infiltraciones en las zonas circundantes a los nervios en los cuales nosotros queremos anestesiar. O, por ejemplo, la benzocaína, que se administra por vía tópica a nivel de la cavidad oral para producir su efecto anestésico. Esta absorción va a depender mucho de la irrigación sanguínea de la zona, o sea, la vasculatura que se encuentra circundante en la zona en la cual nosotros administramos el medicamento. Entonces, a mayor zona vascular, entonces va a existir una mayor absorción del fármaco. También tenemos que tener en cuenta lo que ya habíamos mencionado hace rato, que depende mucho también esta absorción de la concentración y la dosis que nosotros administramos el medicamento. Cuando nosotros administramos una dosis mayor y a una concentración mayor, la absorción también va a ser mayor. Entonces, evidentemente, si nosotros estamos administrando un fármaco a una concentración elevada, entonces este fármaco va a tener mayor probabilidad de producir el efecto que nosotros queremos. Pero, cuidado, esto está correlacionado también con los efectos adversos. A mayor concentración y dosis, entonces estamos inyectando mayor cantidad de fármaco que pueden producir mayores efectos tóxicos. Bien, estos fármacos se unen a proteínas, se pueden unir a la alfa-1 glicoproteína y a la albúmina. Con respecto a la metabolización, es un punto peculiar que tienen que tener en cuenta la diferencia. Las amidas, todos los anestésicos locales derivados de las amidas, entonces se metabolizan por vía hepática a nivel del hígado. ¿Está bien? Entonces, los que derivan del éster se metabolizan por pseudocolinesterasas plasmáticas a través de una hidrólisis. Y la excreción se produce por vía renal en gran parte a través de metabolitos inactivos que son más hidrosolubles. Aunque también en un pequeño porcentaje puede hacerse en forma inalterada. Los anestésicos locales pueden utilizarse en diversas situaciones, en infiltraciones locales, como anestesia tópica, en anestesias regionales. En infiltraciones locales, bueno, en el día a día el médico puede realizar esto si necesitamos curar o suturar alguna zona pequeña, entonces se pueden hacer con infiltraciones. También en lo que es medicina del dolor se utilizan mucho las infiltraciones locales de anestésicos locales combinados con otros productos como corticoide, por ejemplo, para aliviar el dolor en algunas
articulaciones, por ejemplo, o en algunas zonas específicas. En forma tópica, por ejemplo, se puede utilizar en oftalmología a través de las gotas oftálmicas para producir anestesia y realizar algunos procedimientos a ese nivel. También a nivel de la boca, en la mucosa, se pueden instilar aerosoles con anestésicos locales para producir anestesia para procedimientos locales que pueden realizarse en esa zona. Los anestesiólogos lo utilizan bastante para la realización de las anestesias regionales en bloqueos de plexos periféricos, para cirugías y también para tratamiento del dolor. Por ejemplo, en una cirugía traumatológica de la mano, entonces bloquean el plexo braquial con anestésicos locales. También para la anestesia raquídea, la cual se coloca el anestésico local en el espacio subaracnoideo, o la peridural, en la cual se coloca el anestésico local en el espacio epidural, y produce justamente una anestesia de los miembros inferiores, y de acuerdo a la cantidad de dosis utilizada, el nivel a partir del cual se produce la anestesia va subiendo. Por ejemplo, puede ser desde el ombligo para abajo. La anestesia perivulvar es una anestesia que se realiza a través de una infiltración en el espacio perivulvar. Se utiliza para cirugías ya más profundas a nivel ocular, por ejemplo, una cirugía de cataratas o una cirugía de retina puede realizarse con este tipo de anestesias. Referencia a los anestésicos que utilizamos frecuentemente. Para las infiltraciones locales, una descripción simple es la siguiente. Lo que más se utiliza es la lidocaína. ¿Por qué? Porque su duración de acción es menor a la bupivacaína, por ejemplo. Ahora, si nosotros queremos dejar una analgesia mucho más sostenida en el tiempo, podemos utilizar la bupivacaína o la ropivacaína, por ejemplo, para que la analgesia o la anestesia sea más duradera. La diferencia entre la bupi y la ropivacaína, entonces a continuación les voy a explicar, pero en síntesis ustedes tienen que saber que la bupivacaína es más tóxica que la ropivacaína. Pero van a ver que en salas de urgencia el uso de la lidocaína es lo más frecuente. Los odontólogos utilizan mucho la mepivacaína, que tiene una farmacocinética similar a la lidocaína, ¿sí? Con respecto también a su inicio de acción, su duración son muy similares, pero ellos prefieren porque tal vez tiene una mejor penetrancia a nivel mucoso, una mejor acción la mepivacaína. Generalmente la prefieren, aunque últimamente están prefiriendo la utilización de la articaína. La articaína no está en la clasificación que habíamos dicho, pero tienen que saber que es un fármaco que están utilizando mucho últimamente los odontólogos porque tiene una mejor penetrancia a nivel mucoso. A nivel de anestesia tópica, vimos que para instilación a nivel de orofaringe, por ejemplo, se puede utilizar benzocaína. También vienen caramelos con benzocaína para producir analgesia a ese nivel. También la lidocaína vienen preparados para instilación orofaringea. A nivel tópico también puede realizarse a nivel del ojo a través de gotas oftálmicas. Y en anestesias regionales se utilizan lidocaínas si queremos una duración corta, bupivacaína o ropivacaína si necesitamos una duración más prolongada. Bien, esos son los fármacos anestésicos que se utilizan y se prefieren usualmente.
Olvidé comentarles sobre la prilocaína, que es un fármaco que se utilizaba también en anestesia en odontología, pero produce mucha vasodilatación y también hay tendencia al aumentar la dosis de producir metamoglobinemia. Un punto muy importante que tienen que tener en cuenta son los efectos tóxicos que pueden desencadenar los anestésicos locales. Lo ideal siempre es prevenir. Hay que prevenir la toxicidad por los anestésicos locales. ¿Cómo lo realizamos esto? Primero, conociendo las dosis tóxicas del medicamento que yo voy a utilizar y no excederme esas dosis tóxicas. Segundo, teniendo cuidado en la zona en la cual nosotros estamos realizando la infiltración, siempre en en una aspiración periódica para evitar justamente la instilación directa en un vaso sanguíneo. ¿Qué pasa si nosotros inyectamos directamente el anestésico local en un vaso sanguíneo? Eso va a producir un efecto inmediato tóxico en el cual el trofismo, eh, los trofismos principales van a ser el cerebro y el corazón, produciendo una neurotoxicidad y una cardiotoxicidad, ¿sí? Eh, Acuérdense que esto se relaciona mucho con la liposolubilidad del fármaco. Estos fármacos, a medida de que son más liposolubles, son más tóxicos. Por ejemplo, la bupivacaína, que si nos excedemos en las dosis o inyectamos directamente en el torrente sanguíneo, van directamente a atravesar las membranas neurológicas del sistema nervioso central o a nivel cardíaco para producir efectos tóxicos. Se manifiestan principalmente con una alteración de la conciencia, primeramente. Primeramente, en realidad, el signo característico es que el paciente comienza a sentir un sabor metálico en la boca, ¿sí? Es un clásico de que no, ya se absorbió anestésico local o nos estamos excediendo con la dosis. Posteriormente ya sobrevienen otros eventos si se sigue aumentando la dosis, como alteraciones de conocimiento. El paciente puede llegar a estar estuporoso, perder el conocimiento y posteriormente puede llegar a convulsionar. Y posteriormente ya el corazón se ve afectado con arritmias que pueden llegar inclusive a un paro cardíaco. Lo complicado es de que un paciente que para por toxicidad con anestésicos locales es muy complicado que salga hasta que termine el efecto de estos fármacos, que bien tardan 2 a 3 horas. Entonces, es una situación en la cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque existen muchas situaciones en consultorio o en salas de urgencia en las cuales el médico de por ahí no maneja bien la dosificación y la forma de administrar estos medicamentos para realizar infiltraciones para heridas, para suturas y se exceden demasiado en las dosis, llegando a producir una toxicidad en el paciente. Por eso es importante esos puntos que le recalco: conocer primero la dosis tóxica, saber a qué concentración estoy inyectando, porque a mayor concentración tengo mayor toxicidad, estoy administrando más fármaco, y también realizar una administración lenta, progresiva y con una aspiración continua para evitar justamente la instilación directa al torrente sanguíneo. Si vamos a comparar los fármacos, por ejemplo, la lidocaína y la bupivacaína, que son fármacos que se utilizan bastante, la bupivacaína es más tóxica que la lidocaína. La ropivacaína, por ejemplo, es un derivado de la bupivacaína que tiene
un comportamiento farmacocinético muy similar, pero se diferencian en justamente la toxicidad. La ropivacaína es menos tóxico que la bupivacaína. Lo mismo la levobupivacaína, que es un isómero de la bupivacaína menos tóxico. Con respecto a las alergias, hay que tener en cuenta que los derivados de ésteres sí producían muchos cuadros alérgicos relacionados con un metabolito PABA, pero los derivados de las amidas ya no. Los cuadros alérgicos con derivados de las amidas son extremadamente raros. Entonces, lo que hay que tener cuidado en síntesis con los anestésicos locales son la toxicidad neurológica y cardiovascular, porque esto puede llevar a un paro cardíaco del paciente.